¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En esta emisión hablaremos de temas importantes que tienen que ver con la desigualdad, la meritocracia y el nepotismo. Esto a raíz de situaciones que se han hablado y sobre todo recientemente ha surgido mucha información relacionada con desigualdad sobre la cumbre mundial o el Foro Económico Mundial de Davos, que se ha hablado precisamente, como lo hace cada año Oxfam, concretamente sobre este tema de desigualdad. Pero para hablar de este tema está con nosotros el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología del CUCH y también coordinador del Observatorio de Desigualdades del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por aceptar participar en este diálogo, que es un tema bastante amplio. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y como dices, es un tema que ahorita está en boga, entonces buenísimo que haya el espacio para poder hablar de este tema y relacionados. Así es. Bueno, finalmente quisiera iniciar, doctor, por definir estos términos. Vamos a hablar de desigualdad, meritocracia y nepotismo, y también un término anglosajón, pero que el doctor lo ha ido adaptando precisamente o lo ha ido tropicalizando a la situación del país, que es los famosos nepo babies, que de hecho vamos a hablar más adelante. Pero iniciamos, doctor, me gustaría que definieras qué es meritocracia y qué es nepotismo, ¿no? Sí, meritocracia es, al final de cuentas, hablar de un sistema donde se supone que las personas que están digamos, en la cima de esa pirámide social, llamamos de esta sociedad, son personas que tienen talento, que tienen inteligencia, que tienen habilidades o que son muy trabajadoras, ¿no? Digamos que están ahí por su esfuerzo y por su mérito propio. De ahí viene el término de meritocracia. Están ahí por su mérito y, digamos, el lado contrario de estas personas que lideran la sociedad y que están en esta cumbre de la sociedad, pues son las personas, dentro de este sistema supuestamente meritocrático, son las personas que están hasta abajo, ¿no? En la pirámide social, que serían las personas justo, digamos, que no trabajan supuestamente, que no se esfuerzan lo suficiente, que tal vez no tienen habilidades suficientes para destacar dentro de la sociedad y por eso están hasta abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en resumen, esta idea de sociedad meritocrática, pues es simplemente un ordenamiento de importancia, dependiendo de qué sea, ya sea de ingresos que tienen las personas, de riquezas que tienen las personas, de poder que tienen dentro de la sociedad las personas, es un ordenamiento de acuerdo a las capacidades y la inteligencia de cada quien. El tema es que se supone que nosotros vivimos en una sociedad meritocrática, ¿no? Y eso se vende desde hace muchos años. Se supone que estas sociedades capitalistas en las que vivimos, incluso hay un autor que se llama Branko Milanovic, que habla de este tipo de capitalismo liberal meritocrático, le llama. Y en este capitalismo liberal meritocrático, pues se supone que, insisto, que las personas que están en situación de pobreza justo no carecen de estas habilidades, de este tipo de esfuerzos que sí tienen las personas que están hasta arriba. Entonces, el tema es qué tanto es real o no es real que vivimos en sociedades meritocráticas, ¿no? Uh-huh. Qué tanto las personas que están hasta abajo en esta pirámide que tanto se habla, son justo personas que no se esfuerzan, que no trabajan, y qué tanto las personas que están hasta arriba realmente tienen estas características. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos lleva a la pregunta de si estas personas merecen estar en estas posiciones en las que están, no merecen la riqueza en la que están, no merecen la pobreza con la que viven. Digamos que esta meritocracia podría definirse también como la famosa cultura del esfuerzo en la que crecimos muchos, que nos decían es que si tú te esfuerzas vas a lograr escalar en la sociedad, ¿no? Sí, y que al final de cuentas también, digamos, justo la posición de quienes trabajamos temas de desigualdad desde la academia, el activismo, la sociedad civil, es que desde las sociedades no son meritocráticas, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que no haya que esforzarse, digamos, el lado contrario de que no hay que esforzarse y que todo esfuerzo va a tener un nulo rendimiento, también es claramente también falso, ¿no? Incluso las personas que nacen sin ningún tipo de oportunidades
y que logran salir, las pocas personas que logran salir de ahí por condiciones muy específicas muchas veces, también muchas veces en estos casos está ahí la variable del esfuerzo, ¿no? Entonces, sí importa, o sea, me parece que el esfuerzo importa. Tal vez la pregunta es, ¿qué rendimiento se da el esfuerzo dependiendo de si naciste en una familia rica, en una familia de clase media o en una familia sin ningún tipo de oportunidades? Por supuesto. ¿No? ¿Y el nepotismo cómo lo definirías? El nepotismo, tal cual, la definición de nepotismo es simplemente dar posiciones ventajosas o privilegiadas, digamos, dependiendo la acepción. La más común es que tiene que ver con la familia, con pero familiares, no es con familiares, hasta el cuarto grado. Esto es lo que dice en términos de gobierno. No puedes, si tú estás en una posición privilegiada de gobierno, no puedes contratar a familiares hasta cuarto grado, ¿no? Exactamente, exactamente. También se usa a veces el tema de nepotismo para hablar de famosos cuates, amigos y demás que están metiendo a posiciones, por ejemplo, de gobierno. De hecho, me parece que lo más común es que se hable o lo más tradicional es que se utilice este término de nepotismo para hablar de justo de dar estas posiciones, esos trabajos en gobierno. Sobre todo es donde más se suele hablar y donde más clásico es el término. Es obviamente un proceso pues no deseable al final de cuentas, porque si estamos viviendo en una sociedad meritocrática, claro, pues queremos que las mejores personas o las más adecuadas para los puestos ocupen esos lugares, ¿no? Y el nepotismo claramente juega en contra de eso, por decirlo de esa manera. Se supone que en la política tú metes a tus amigos porque obviamente lo que quieres es lealtad, y escuchamos muchas veces, bueno, es que es honrado, es leal, aunque el 90% no sea capaz y de todos modos lo contratas, entonces ahí está mal. Ahí ciertamente estás creando un clima de desigualdad, quizá con alguna persona que tenga la misma capacidad o mayor capacidad de la persona que estás contratando. Claramente, y eso tiene que ver al final de cuentas con estas críticas a la meritocracia, incluso diría, porque una de las críticas que hay a esta idea de sociedad meritocrática, que no necesariamente es así, es que justo personas que a lo mejor podrían tener habilidades o creatividad que ocupando ciertos espacios podrían generar mayor bienestar a la sociedad, pues no llegan a ese tipo de espacios, y sí llegan otras personas tal vez de otro tipo de posiciones más ventajosas, ¿no? Entonces, incluso se habla, por ejemplo, que eso tal vez ya es especular mucho, pero es una manera como que se usa usualmente para visualizar estos problemas de meritocracia y de incluso de nepotismo. Se habla de, a lo mejor, la persona que tenía las capacidades o la creatividad para acabar para encontrar una cura, para una vacuna para el SIDA, pues a lo mejor no logró estudiar en la universidad y pues no va justamente la sociedad se va a perder de eso, ¿no? Que tal vez, insisto, es irse muy lejos, pero creo que ilustra el punto de cómo al final de cuentas el problema con esta meritocracia, con este tipo de nepotismo, es que pues las personas más capaces no están ocupando los puestos que podrían ocupar, y eso pues perjudica no solo a ellas mismas, sino a toda la sociedad. Nos perdemos de ese tipo de logros que puedan hacer. Ahora, doctor, te pregunto, ¿y cómo precisamente incide en esta desigualdad estos dos fenómenos, el nepotismo y el hecho de que si tú estás en una sociedad meritocrática, al momento de ir escalando, quizá otra persona con menos talento que tú, pero con mayores contactos que tú, que luego es el nepotismo, tú te quedas en una escala abajo y esa persona escala y se crea esta desigualdad? ¿Es así como funciona? Sí, básicamente así es como funciona. Digamos, la problemática ahí es, por un lado, que lo decíamos ahorita, los rendimientos de ese esfuerzo son distintos. En ese sentido, entra, no hemos mencionado hasta ahorita la palabra, pero claramente tenía que salir, entra el tema de la justicia, ¿no? En qué tan justo es que alguien se pueda quedar con ciertas posiciones habiendo hecho menos esfuerzo frente a otras personas que tal vez hicieron mucho más esfuerzo y todos les ganó la competencia, ¿no? Por ponerlo también estos términos muy meritocráticos de que siempre todo es una competencia, ¿no? Lo cual hay otras formas de repensar eso, pero bueno, ahorita estamos hablando de términos meritocráticos e incluso de sociedades capitalistas, ¿no? Pero entonces el tema es ahí que es desigual porque es injusto, es lo que podríamos decir. Más allá de lo que yo decía hace rato del beneficio que se pueda generar para la sociedad, este tema de qué tan justo es lo que tienes, o la otra palabra que sí usaba hace rato, qué tanto mereces realmente lo que llegas a tener, me parece que es lo que se vuelve muy
difícil de comprobar o incluso genera muchas dudas cuando estamos hablando de este tipo de posiciones tan distintas. Digamos que no hay indicadores para poder medir, ¿no? Pues porque existen, por ejemplo, sindicatos de movilidad social, ¿no? Estos que dicen... es más, se me ocurre uno más interesante que este de movilidad social. Hay unas mediciones bien interesantes que han hecho en Estados Unidos que tratan de medir, y al rato hablaremos seguramente de esto, el tema del talento, ¿no? Tratan de ver con genes, incluso aquí se juntaron, digamos, científicos sociales con Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. El tema en la emisión de hoy es desigualdad, meritocracia y nepotismo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. En la emisión de hoy dialogamos sobre desigualdad, meritocracia y nepotismo con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, es coordinador del Observatorio de Desigualdades del CUSH. Doctor, ahora platiquemos sobre un tema que tú has estado manejando, un concepto que surgió en Estados Unidos y ya nos platicarás de dónde surge, pero que es como tropicalizado, decía yo al inicio, que es este término de los nepo babies. ¿Qué es eso precisamente de los nepo babies? ¿Cómo se liga con el nepotismo, la meritocracia y bueno, finalmente cómo incide también en la desigualdad? Sí, es bien interesante el término porque es un término que surge en redes sociales en Estados Unidos y básicamente es una forma de seguir hablando del nepotismo, pero al hablar en lugar de nepotismo de nepo babies, eso, digamos, el nuevo término hace que sea muy popular entre la población más joven. Eso es también bien importante decirlo. Sale entre población joven en Estados Unidos que usa redes sociales, ¿no? Y lo utilizan para criticar específicamente a artistas en Estados Unidos. Específicamente salió, o de los primeros, al menos el primero que yo ubiqué en momento en que se utiliza ese término, es para hablar de criticar a un artista que trabaja en una serie de HBO y que quien hacía este tweet, era un tweet, dice, me acabo de dar cuenta que es hija de tal persona que es muy importante en el medio artístico y otra persona que también tiene muchísimas conexiones en el medio artístico, ¿no? Entonces decía algo así como, qué decepción, que yo pensaba que estaba por su talento y realmente pues es una persona de cerca, muy joven y que pues claramente seguramente importan las conexiones de sus papás, ¿no? Entonces, ese término se empieza a utilizar más y me parece que recientemente, en los últimos meses, se hace todavía más popular porque es parte protagonista de la portada de la revista esta de New Yorker, donde hablan justo de los nepo babies, ¿no? Tal cual la era de los nepo babies. De hecho, le llama a la era actual y pone en la portada varios artistas que son hijos de personas muy importantes, sobre todo actores, ¿no? Actores y actrices. Entonces, la crítica, digamos, en el corazón de esta idea es básicamente la misma que hablábamos hace rato. Es qué tanto estas personas están llegando a este tipo de papeles, estos jóvenes están alcanzando este tipo de papeles muy importantes, hay que decirlo, son papeles de series que ganan Emmys, películas que están ganando Oscars, digamos, están llegando a la cumbre de esta industria, habiendo recorrido un camino. Digamos, la pregunta es cuál es el camino que recorrieron, ¿no? ¿Qué tanto camino recorrieron? Pues sobre todo pensando que son hijos de personas que son muy importantes en el medio, ¿no? Entonces, de ahí surge la crítica y bueno, al final de cuentas nosotros, ahorita hablaremos de eso, nosotros en nuestras redes sociales de Gatitos contra la Desigualdad, sí, además que tropicalizamos. Es un sitio muy interesante, está en Twitter, también lo tengas en Face. En Twitter, en Facebook, Instagram y TikTok están las redes de Gatitos contra la Desigualdad. Gatitos contra la Desigualdad, ahí está, publica información relacionada con este tema y muchos otros, pero todos que tienen que ver con la desigualdad. Ahora, doctor, pues estamos rodeados de nepo babies, no solo se da en el ámbito artístico, también en la política, sobre todo, como ya mencionábamos, en el deporte y en qué otras áreas se dan los nepo babies.
Justo estamos en la era de los Nepo Babies. Yo estoy de acuerdo con el New York en que estamos en la era de los Nepo Babies y al final de cuentas me parece que básicamente en todas las industrias y en todas las profesiones existe esto, ¿no? A lo mejor en diferentes intensidades, pero existen, digamos. Pasa en el mundo artístico, pasa en el mundo del deporte, pasa en profesiones incluso muy específicas, en los académicos, que estamos en una universidad, en los académicos también pasa este problema. Y justo nosotros señalábamos un punto importante que era con los empresarios, ¿no? ¿Por qué con los empresarios? Porque al final de cuentas hay muchas formas de nepotismo y hay muchas formas de heredar esas ventajas, que es parte de lo que se critica con los Nepo Babies, pero pues no es lo mismo heredar una ventaja, lo hablamos hace rato, de heredar una plaza en algún puesto burocrático, que heredar una empresa que está entre las 50 empresas más importantes del país, ¿no? Claramente hay diferentes tipos de nepotismo y diferentes tipos de Nepo Babies, entonces nosotros nos tratábamos de enfocar más en esos Nepo Babies que terminan reproduciendo la desigualdad conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero en todos los casos, pues la crítica es la misma. La crítica es, hacíamos esta analogía que me parece muy clara, que es hablar de Nepo Babies es hablar como si la sociedad fuera un maratón en el cual pues la mayoría de las personas inician desde el kilómetro 0, como en cualquier maratón, pero hay personas que inician en el kilómetro 40, ¿no? Y ya les falta nada para llegar a la meta. 2 kilómetros, ¿no? 2 kilómetros e incluso seguramente en muchos casos hasta unos metros, ¿no? Antes de la meta. Y entonces, ¿qué tan justo es que alguien llegue primero a la meta? Es como Roberto Madrazo, que en alguna ocasión cortó camino para llegar en primer lugar, ¿no? Me acordé justo cuando lo está diciendo ahorita, me acordé de Roberto Madrazo. Entonces, pues ahí es muy claro que es una trampa, ¿no? Digamos, el tema es en la sociedad meritocrática, qué tan claro nos es que es una trampa, lo estoy entrecomillando, el comenzar con todas estas ventajas y competir con las personas que están comenzando desde el kilómetro 0, ¿no? Pues muy interesante todo eso. Y además, cuando tú hiciste esta publicación, uno de los empresarios más ricos de este país te contestó y se enganchó en el tema, ¿no? Sí, nos contestó el dueño de TV Azteca y de Electra, que mencionaba, digamos, es una cuenta social, es una cuenta en redes sociales, la suya, que comparte mucha información y divulga mucho contra la idea digamos, a favor de la idea de la meritocracia y en contra de la idea de que la desigualdad es mala. Él comparte esta idea de que la desigualdad es buena y comparte que, pues, quien es pobre porque quiere, quienes son ricos, como él, son ricos pues porque son personas muy talentosas y habilidosas, exactamente. Entonces, sí, nos respondió, me parece que muy de acuerdo con lo que suele compartir en sus redes y pues contestaba lo esperable al respecto, ¿no? Que esas eran ideas de personas resentidas y que básicamente pues no se consideraba. Ese es bien interesante porque al principio decía que no se consideraba un Nepo Baby, luego conforme siguió el diálogo en redes sociales, tal vez lo vieron ¿no? Lo vieron como algo más interesante reconocerlo y al siguiente día amaneció con su cuenta de Twitter con una bio que decía Nepo Baby. En su biografía dice Nepo Baby, ¿no? Sí, y tal cual nosotros lo que criticábamos en ese diálogo era que justo es una persona que dice que nadie le ha regalado nada. Incluso da conferencias donde dice, a mí nadie me ha regalado nada y por eso mismo nadie debería regalar nada a los pobres y por eso mismo no debería existir programas sociales porque pues no hay que regalarle nada a nadie. Y entonces ahí se vuelve bien peligroso el tema porque por un lado está bien que tú creas que no te están regalando nada, pero además estar haciendo activismo en contra de que haya políticas redistributivas o programas sociales que ayuden a los más pobres bajo esta idea de que no hay que darle nada a nadie y que cada quien tiene lo que merece, es cuando se vuelve complicado. Bueno, sí, si es así, entonces también habría que responderle a él de que tampoco ningún empresario en este país debe dejar de pagar impuestos, ¿no? Claramente, y justo mucho de las, digamos, de las soluciones o de los temas que se desprenden de hablar de Nepo Babies es hablar justo del tema de impuestos, del tema de cómo es que se siguen reproduciendo estas riquezas y estas acumulaciones a lo largo del tiempo, que tal vez eso podemos hablar más adelante. Y bueno, justo los informes que mencionas de Oxfam hacen énfasis al respecto. No, y de hecho lo que tú has publicado, doctor, es que al menos un tercio de la riqueza de los multimillonarios a nivel global pertenece
reduce a herederos de familias millonarias, ¿no? El caso es Ricardo Salinas. Él heredó la enorme riqueza que tiene, se lo heredó su padre, ¿no? Seguramente él, no sé si con su talento rodeado de los asesores adecuados ha acrecentado la fortuna, no lo sé, pero de que ha hecho bien las cosas lo ha hecho bien, pero así como él lo ha hecho bien, hay empresarios que han dilapidado las fortunas que han heredado, ¿no? Sí, sí, me parece que es importante mencionar que no es algo como totalmente fijo, ¿no? Claro. Ahora, también hay una frase que decía un colega de la CEPAL hace un tiempo que me gustó mucho. Decía que es muy difícil, en México es muy difícil salir de la pobreza, pero es más difícil salir de la riqueza. Entonces, realmente... Seguramente, sí. Claro que sí hay personas que pueden dilapidar su riqueza, pero la realidad es que es difícil que pase eso, ¿no? O en general las riquezas se transmiten por dinastías y ahorita podemos tal vez seguir con ese tema. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos. En la emisión de hoy estamos platicando sobre desigualdad, meritocracia y nepotismo. Ya volvemos. Continuamos en la emisión de hoy. Estamos hablando sobre desigualdad, nepotismo y meritocracia con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo. Él es coordinador del Observatorio sobre Desigualdades del CUSH de la UDG. Bueno, lo que hemos estado dialogando sobre Ricardo Salinas, por poner el ejemplo, porque le contestó al doctor Máximo Ernesto Jaramillo, también aplica para Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Uno de los empresarios ricos inmobiliarios cuya fortuna familiar proviene en gran medida de la explotación minera de esmeraldas en Sudáfrica. Pero aquí sí no es tanto por el talento de él, también él heredó esa enorme fortuna. Incluso el 50 y 60% de las diferencias de ingresos de los individuos a nivel global se explican, uno, como has mencionado, doctor, por el país en que se nace, mientras que otro 20% se debe al nivel de ingresos de los padres. El 70% de los ingresos se explican por el azaroso evento del lugar y la familia en la que nacemos. Es decir, que si nosotros somos pobres, pues nosotros no tenemos la culpa de ser pobres, ¿no? Pues en gran medida seguramente será porque nacimos en una familia en situación de pobreza, ¿no? Justo para complementar esto que estás mencionando, puede ser Ricardo Salinas Pliego, puede ser Elon Musk, pero pueden ser muchos. Hicimos un análisis de la lista de los multimillonarios mexicanos que están en la lista de Forbes. Esto hace ya como 3 años, no lo hemos actualizado, pero no debe haber cambiado mucho. Había 17 multimillonarios. Y de estos 17 multimillonarios era fácil encontrar en Google y en información en Internet que al menos 14 de ellos venían de familias cuyas riquezas eran también muy amplias desde hace años, ¿no? Digamos, ya sea que habían heredado las empresas o que venían de familias justo muy, muy ricas desde antes, ¿no? Entonces, justo para seguir ilustrando este tema de cómo al final de cuentas... Lo de Italia que ibas a mencionar. Claro, por ejemplo, hay este estudio en Italia que analizan cuáles son más bien encuentran que las familias que actualmente son ricas en esta ciudad que me parece que es Florencia, son las mismas familias que eran las más ricas y las más poderosas en esta ciudad hace 700 años. Entonces, no es algo que estemos hablando justo de 1 o 2 generaciones, es algo que puede durar siglos, ¿no? Y justo ese es el tema con lo que estamos hablando de la riqueza, que al final de cuentas sí se puede dilapidar, al final de cuentas sí se tiene que pues ser estratégico para seguirla acrecentando, pero también es cierto que hay pruebas muy claras de cómo esa riqueza, ciertos niveles de riqueza ya es muy, digamos, lo voy a poner en términos diferentes. Ciertos niveles de riqueza ya es relativamente fácil hacer que sigan creciendo, sobre todo en sistemas capitalistas como el que tenemos, en el que justo las tesis, tanto de Marx como la tesis de Piketty, que se hizo famoso en la década pasada, es que la riqueza por sí misma atrae más riqueza, ¿no? Y es difícil hacer que pase lo contrario. Entonces, de ahí que estas familias sigan heredando esas ventajas digamos, a su descendencia. Y bueno, el tema es entonces... No es necesariamente un delito nacer en una familia rica. El tema es justo que esa riqueza se siga concentrando solo en esas personas, o debería haber alguna manera de pues distribuir en cierta medida esta acumulación tan grande. Que ciertamente ese incremento de la riqueza de los multimillonarios en el mundo lo que hace es
acrecentar esta brecha de desigualdades que hay pues, en la mayor parte de los países a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Bueno, doctor, una pregunta, si hay nepotismo, ¿la meritocracia es una mentira? ¿Y cuál es el problema con el nepotismo y con heredar estas riquezas dentro de un sistema supuestamente meritocrático? Pues el problema justo es yo mencionaba hace rato el tema del merecimiento, ¿no? El tema de qué tanto se merece esto. Decía, más allá de estos temas sociales, del bienestar que se pueda generar o no socialmente, el tema es qué tanto se merece esto, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con lo que hablábamos hace rato incluso del tema del talento, ¿no? Digamos, realmente se tiene, por ejemplo, casos bien claros donde estas habilidades, que yo siempre tengo muchas reservas de hablar de talento y eso podemos ir, pero estas habilidades especiales, ya sea de hacer una actuación muy buenísima para una película, una serie, o de jugar muy bien un deporte y ser muy destacado en esto, pues es muy visual, ¿no? Digamos, es muy claro cuando tú decías, cuando sí hay talento o cuando no hay talento, cuando hay habilidades o no hay habilidades, ¿no? Tal vez no lo es tan fácil en otras mucho de profesiones. Fútbol, porque me encanta el fútbol, jugué fútbol muchos años, entonces, digo, el que juega luego se nota cuando entra a la cancha, ¿no? Entonces aquí sí no puedo decir, y a lo mejor te voy a interrumpir, doctor, pero No, sí. Como mencionábamos, hay nepo babies en todos lados, hay nepotismo, pero también se habla del talento, ¿no? Y precisamente recurrí, ¿qué es el talento? Bueno, la RAI lo define como inteligencia, la capacidad de entender, aptitud, capacidad para el desempeño de algo, persona inteligente o apta para determinada ocupación, y también define como moneda de cuenta de los griegos y de los romanos. Eso es el talento. Pero en Wikipedia me pareció más adecuada la definición porque dice el talento como aptitud es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, ¿no? Entonces, yo te diría, a lo mejor, como decías, en la política, en los negocios, tú eres nepo baby, pues te rodeas de gente con mayor talento que tú, asesores muy buenos, y logras destacar, ¿no? Pero tengo mis reservas, doctor, y perdón que te pregunte, en el ámbito artístico y en el deportivo, creo que aquí, de veras, si no tienes talento, por muy nepo baby que seas, a la hora de los resultados, pues no vas a destacar, doctor. Sí, me parece que hay un montón de cosas bien interesantes que ver, que quedarían para un programa entero. Mencionabas ahorita con la definición de talento, hablaban de la palabra innato, ¿verdad? Innato, y sí. creo que ahí es donde... Esa es la clave, ¿no? Es la clave y es donde se pone complicada la situación con el término, porque... En el fútbol, por ejemplo, tú conoces muy bien del ámbito de fútbol, yo fui músico un tiempo y conozco más, por ejemplo, del lado de tocar instrumentos, ¿no? de crear música. Y en ambos casos me parece que una pregunta muy interesante sería, ¿qué tan innato realmente es el poder, digamos, tener el conocimiento o la habilidad de que patear un balón y patear un pedazo de cuero, diríamos así, yendo a lo más clásico, patear un pedazo de cuero y que caiga dentro de un cuadro que está a cierta distancia y que caiga en una parte específica de ese cuadro, qué tanto, digamos, eso tal cual es innato? Y lo mismo con la música, ¿no? Por ejemplo, cantar, por ejemplo, ¿qué tanto eso puede ser innato, ¿no? Yo creo que quiero ir es que creo que hay de ambos lados, digamos. O sea, sí hay ciertas incluso capacidades, yo diría, naturales, que se adaptan mejor ante una enseñanza de que, ok, si juegas fútbol de esta manera o este es el deporte del fútbol, si lo juegas de cierta manera, lo estás haciendo muy bien. Y entonces eso se combina tal vez con algo, sí, propio del cuerpo, propio de la capacidad cognitiva de cómo responder, ¿no? Lo mismo me parece con la música. Ahora, el tema es, muchos hogares artistas o deportistas, los nepo babies, los herederos, digamos, de estas familias, desde muy pequeños, por ejemplo, si estás en un hogar artístico, desde muy pequeño estás inundado de música, estás inundado de escuchar gente cantando bien, incluso viendo tal vez a tus padres cantar de una manera muy adecuada. Y a lo que yo quiero ir es que hay muchos estudios que muestran cómo esa relación familiar, de estar viendo eso, de estar dentro de ese contexto, termina afectándote positivamente, ¿no?
Si eso es talento, no lo sé, pero innato es donde tal vez es más complicado, ¿no? Pero ciertamente en ese escenario, obviamente esta persona con todo eso que describiste tiene mayor oportunidad de destacar en un ámbito, ya sea el deportivo o el artístico, independientemente de que sea muy bueno o no. Se puede encontrar con un papel que le es muy apto y destacar, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, en mi caso, por ejemplo, lo de innato. Yo siempre he querido y quise aprender a tocar guitarra. Entonces, a mí la música no se me da, y doctor, y entonces, pues nunca pude, ¿no? Y la verdad digo, pues, ¿para qué no puedo? Sí, claro. ¿No? Y yo no puedo decir, a ver, es algo injusto que yo no pueda tocar. No, pues es que no tengo la capacidad. Y yo defendería que tal vez sí se puede. No, no es cierto, no sé. No, creo que es algo mucho más complejo que las posiciones extremas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Como decías también, hay personas que incluso viven en estas familias, en estos contextos, y de todos modos no van a destacar, ¿no? Entonces, creo que eso es cierto. Tal vez donde hay un acuerdo muy claro es que pues va a haber personas que sí van a heredar estas ventajas y que frente al resto de la población que no las tenga, ahí es donde... Y por supuesto no tendrán que esforzarse tanto como las personas que no tienen los contactos ni sus familiares están ligados a determinado sector que les puede abrir las puertas mucho más fácil que estas. Y es aquí donde entra la desigualdad o el término que ya mencionábamos. ¿Es justo? Sí, sí, tal cual. Y al final de cuentas, en unos contraejemplos que nos ponían en redes sociales, hablaban, por ejemplo, de artistas como Miley Cyrus, que nos decían, bueno, pues sí nació una familia de artistas, padres, o su padre al menos, pero ella sobrepasó al padre, ¿no? En su fama y en sus habilidades. Y yo lo que pensaba es, seguramente eso es cierto, pero bueno, pues también tal vez el padre no tuvo este tipo de, exacto, digamos, no se de desarrolló en el ambiente que se tuvo. desarrolló ella, en ese ambiente de ventaja, como tú señalas. Sí, sí, sí. Bien, doctor, permítenos, vamos a hacer una pausa. Regresamos en la emisión de hoy. Hablamos sobre desigualdad, nepotismo y meritocracia. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, él es coordinador del Observatorio sobre Desigualdades del CUSH. Estamos hablando sobre desigualdad, meritocracia y nepotismo. Doctor, entonces, básicamente esta narrativa meritocrática ¿es legítima o no es legítima? ¿Cómo podemos deslegitimarla entonces y qué debemos hacer? ¿No? Te preguntaría, en este sistema capitalista y en este sistema, no mencioné la palabra neoliberal, pero yo además diría capitalista y neoliberal, que no le gusta al gobierno federal, pero estamos en ello, ¿no? Sí. Me parece que justo ese tema de la legitimidad es lo que se tiene que hablar más, porque este tema de meritocracia, de hablar de meritocracia, a ver, aunque tenemos mínimo 2, 3 siglos, depende del historiador económico que hable de esto, viviendo en sistemas capitalistas, incluso más tiempo. Esto de hablar de meritocracia es relativamente reciente. El término, no lo mencioné al principio, pero el término nace cerca de los años 50 del siglo pasado, como una crítica, de hecho, era una crítica al temor de vivir una sociedad donde se supusiera que las personas, digamos, más talentosas tuvieran el poder sobre el resto de la sociedad, ¿no? Era una crítica socialista incluso. Luego se crea un libro que se llama The Rise of Meritocracy, donde mencionan una distopía en donde los más talentosos gobiernan la ciudad de una manera, la sociedad de una manera despótica, ¿no? Entonces, de ahí nace el término. A lo que quiero ir con esto es... no siempre el capitalismo ha estado ligado a esta idea de meritocracia, aunque sí le sirve totalmente al capitalismo esta idea de meritocracia, porque una vez que crees que todo es justo y que todos tienen lo que merecen, pues no hay necesidad de distribuir nada, no hay necesidad de ninguna rebelión, no hay necesidad de ningún tipo de revolución, todo se queda tranquilo, ¿no? Y eso digo por el tema de legitimidad que estamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de que esta sociedad, más que ser una meritocracia, se parece tal vez, incluso diría, a una aristocracia, donde claramente los títulos nobiliarios se heredaban y claramente las élites de ahora eran básicamente las mismas de hace siglos, pero eso se sabía, pues eso generó rebeliones en su momento, ¿no? Y a lo que quiero ir es que si tratamos de transitar más a esta idea de que realmente vivimos en algo más parecido a una aristocracia que a una meritocracia, posibilita
una diversidad de opciones, ¿no? La primera, que me parece más sencilla de hablar, es claramente el tema de redistribución. Es decir, que haya más impuestos a las personas más ricas, que más ventajas tienen, que más ventajas heredan tal vez, y que haya mayor redistribución, protección social, programas sociales al resto de la población, ¿no? Esa es como la idea más básica de cómo se puede redistribuir. Incluso deslegitimar esta idea de la meritocracia nos lleva también a poner en cuestionamiento el tema de la propiedad, incluso, ¿no? El tema de la propiedad privada, porque, por ejemplo, diría Salinas Pliego, siguiendo el ejemplo de esta persona, pues nadie me regaló nada a mí y todo lo que yo soy propietario, pues lo merezco con toda entereza, ¿no? Y cuando estamos cuestionando todos esos temas, pues se vuelve un poco más complejo el tema, más en un lugar como México, donde según la Constitución toda la propiedad privada sí está sujeta al beneficio social, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es tal cual, incluso protestas, rebeliones, revoluciones futuras que puedan pasar, solo serán posibles o solo las personas buscarán hacerlas en tanto que crean que no es legítima esta idea de la meritocracia en la que vivimos, ¿no? Entonces, sea el tema de la redistribución, sea el tema de los movimientos sociales que puedan surgir, creo que en ambos casos es muy importante este cuestionamiento al tema de la legitimidad de la meritocracia. Entonces, la solución para todo esto, doctor, ¿tú consideras que es una efectiva y adecuada distribución de la riqueza, empezando por este famoso tax the rich que estuvo o que está precisamente en boga en estos días a raíz del Foro Económico de Davos, donde se habla ya de poner impuestos, y vamos a dar las cifras más adelante, pero básicamente a los que más tienen en todo el mundo, porque luego se habla, es que los ricos se unen en Davos para establecer acuerdos para ver cómo ellos se hacen más ricos a costa de los demás, de los que menos tienen, ¿no? Y es que justo eso que está diciendo es tal cual la narrativa que está utilizando nuevamente Oxfam en su nuevo informe presentado en Davos, que es una narrativa que ya tiene tiempo, tanto sí, Oxfam como muchas. Tiene muchos años y no se ha avanzado nada más de una buena intención, ¿no? Exactamente, no se avanza de una buena intención, pero sí me parece que justo cada vez es más clara esta idea para la ciudadanía de que en gran medida la riqueza de quienes están en la cúspide de la sociedad se sigue incrementando también en gran medida porque se incrementa la pobreza del resto, ¿no? Con la crisis económica me parece que tuvimos el contexto todavía más claro, un contexto donde la mayor parte de la población sufrió de una manera muy fuerte. Es un contexto en el cual los multimillonarios se hicieron todavía más ricos, ¿no? Incluso me acuerdo que vi un meme por ahí de 2021, por eso digo que es una narrativa que ya tiene un tiempo. Sí, ya tiene años y cada año se repite. Nada más se van actualizando las cifras, ¿no? Se van actualizando y ponía, no recuerdo las cifras exactamente, pero ponía dos titulares de periódicos distintos, este meme, donde en el de arriba ponía los multimillonarios creció, voy a poner una cifra inventada, pero por poner un ejemplo, 10 billones de dólares, su riqueza durante los meses de la crisis. Y luego venía abajo otro titular de otro periódico que decía, los trabajadores que cayeron en desempleo o algo así, perdieron esta cifra, creo que dije 10 billones de dólares en salarios, ¿no? Entonces, hacían la comparación. Pues lo que perdieron los pobres lo ganaron los ricos. Hacían, ¿no?, esa comparación coincidente de dos periódicos que no tienen nada que ver, que presentaban exactamente las mismas cifras. Y por ahí va un poco la idea de. Pues de hecho, Oxfam. Doctor, ahí te van las cifras en este reporte de Oxfam, dado a conocer hace algunos días. Durante la pandemia, la fortuna de 15,000 multimillonarios en México aumentó de 645,000 millones de pesos. De hecho, esa fue la cantidad que aumentó. Es decir, que con esto se podría multiplicar 17 veces el actual presupuesto en protección ambiental y en salud, ¿no? El actual gasto en salud. Pero además, ya Oxfam lo que está proponiendo es esta efectiva distribución de la riqueza mediante impuestos a los multimillonarios. Un impuesto de 5% está proponiendo Oxfam a todas las riquezas en el mundo.
Es muy interesante justo ese tema de los impuestos. Luego se pone ya un poco tal vez complicado de abordar rápidamente, pero por ser muy sintéticos, me parece que lo que trata de comunicar aquí Oxfam y que, insisto, también muchas asociaciones y sociedad civil lo han tratado de comunicar desde hace tiempo, es que hay un régimen que privilegia a los más ricos y sobre todo privilegia a quienes generan ingresos por su capital, por su riqueza, y castiga de cierta manera a quienes generamos ingresos a través de nuestro trabajo, ¿no? Que somos la mayoría de la población. Entonces, digamos, hay un régimen fiscal de impuestos que realmente cobra muy pocos impuestos a quienes generan ingresos por su riqueza. Entonces, ahí es donde me parece que por eso es por lo que Oxfam y muchas de sociedad civil, activistas, mencionan que hay que gravar la riqueza, porque la riqueza se está escapando, mientras que el trabajo, en términos tal cual de factores de producción muy clásicos, mientras que los trabajadores mantienen gran parte del presupuesto de los estados, los más ricos, al generar sus ingresos a través de la riqueza, se están escapando de poner su parte justa en este pastel que se junta, que es el presupuesto público a través de los impuestos, ¿no? Entonces, la riqueza en México no está grabada como sí está grabada en muchos países. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, Argentina instauró durante la pandemia un impuesto a la riqueza especial, le llamaban. ¿Qué significa eso? De una vez, digamos, una sola vez tú aportas tanto porcentaje, tu persona multimillonaria aporta este porcentaje por la crisis y ya, no te volvemos a cobrar. Otros países han propuesto más bien impuestos continuos a la riqueza, ¿no? De cierto porcentaje. Por ejemplo, ahora Oxfam está proponiendo que sea de 5%. El tema tal vez del porcentaje se puede debatir muchísimo, pero el tema es que sí es una realidad que la riqueza debería de aportar también a los impuestos, así como aporta el trabajo al final de cuentas. Bueno, el dato finalmente que propone Oxfam es de este 5% con el fin de recaudar 270,000 millones de pesos cada año, tan solo en México, y de acuerdo con Oxfam este monto podría ser suficiente para incrementar, como ya mencionaba, el gasto en salud o para multiplicar 17 veces el actual gasto que se hace en protección ambiental. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, ya volvemos. Continuamos en la emisión de hoy hablando sobre desigualdad, nepotismo y meritocracia. Y bueno, este reporte de Oxfam, finalmente ya estamos en la parte final. Nos quedan 9 minutos, doctor. En el estudio ¿Quién paga la cuenta? También de Oxfam se resalta que mientras 43.9 millones de personas viven en pobreza, 8.5 millones de ellas en pobreza extrema, los superricos en México, estamos hablando nada más de México, vieron crecer sus fortunas 1/3 desde el inicio de la pandemia. Por eso el tema que proponen ellos es este 5% al impuesto. El informe explica que al enfocarse en el 1% más rico de México, se tiene que, por cada 100 pesos de riqueza creada entre 2019 y 2021, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 40 centavos al 50% más pobre. O sea, ahí está, siempre pagan más impuestos los pobres que los ricos, ¿no? Sí, justo incluso el informe global de Oxfam, que salió una semana antes que este informe de México, mencionaba los casos de Elon Musk, que decía esta persona pagó 3% de impuestos promedio, digamos, 3% sobre sus ingresos en promedio creo que me parece que los últimos 6 o 7 años, mientras que pone el ejemplo de una trabajadora, me parece que de un país en vías de desarrollo como los nuestros, en un país con mucha pobreza, que por su trabajo de ir a vender no sé qué, algún tipo de actividad, pues terminaba pagando 40% de sus ingresos, ¿no? Y decía, es justo que esta persona que puede pagar tanto como Elon Musk esté pagando solamente 3%, mientras que una persona trabajadora que se esfuerza, que vive en pobreza, pague 40%, y bueno, ahí deja la pregunta, ¿no? Y me parece que es un caso muy parecido en México. Incluso hemos promovido desde hace unos años una
campaña, digamos, de largo plazo que se llama Impuestos contra Desigualdad, ¿no? En el cual tenemos incluso una página que tal cual se encuentra Impuestos contra Desigualdad, .org, la pueden encontrar. Y lo que vemos es, tratamos de mostrar con estudios, con visualizaciones, cómo el régimen es, como decíamos hace rato, es injusto para las personas más pobres. O sea, una persona de clase media, trabajadora, asalariada, que digamos, que ni siquiera puede deducir impuestos ni nada, termina pagando en promedio, digamos, las tasas son progresivas, dependiendo, pero en promedio terminan pagando cerca de entre 15 y 18% de sus ingresos, ¿no? Y justo las personas más ricas en México pagan a veces menos del 1% de sus impuestos, de sus ingresos en impuestos. ¿Por qué? Por diferentes formas de deducciones fiscales, de elusión fiscal, que tal vez no necesariamente es ilegal, pero son lagunas que existen en la legislación, ¿no? Para empezar, la idea de ese tax de rich o los impuestos a los ricos debería, no sé, a lo mejor suena muy drástico, pero eliminar esas facilidades que están en la ley para que quienes más tienen puedan, ¿no? Evadir impuestos, no evadir, sino no pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo hacer para no pagar impuestos? Exactamente, y justo, digamos, están los dos problemas. Está el problema de las formas legales en las que pueden disminuir el pago de impuestos que tienen, porque insistimos en que el régimen fiscal es muy blando o muy privilegia mucho al capital y castiga mucho al trabajo, pero también las formas, incluso diríamos, ilegales, ¿no? Y siguiendo hablando de lo que mencionamos hace rato, pues, por ejemplo, también se ha visto envuelto en muchas polémicas esta persona, Ricardo Salinas Pliego, porque pues se ha hablado de que debe más de 40,000 millones de pesos al SAT, ¿no? Que 40,000 millones de pesos, justo si decía Oxfam que haciendo este impuesto a los más ricos de 5% se podrían recaudar cerca, un poco menos de 300,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos es una cifra brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona puede lograr salirse con la suya y no pagar impuestos por tanto tiempo? Creo que eso nos lleva también al pensar qué es lo que hacen las personas multimillonarias para asegurar que este régimen que les beneficia siga existiendo, ¿no? Ahora, precisamente, doctor, ¿por qué los estados no gravan a los más ricos, las riquezas, incluso las fortunas heredadas? Que no sé si estén grabadas las fortunas heredadas, ¿no? Pero hay un término que se llama captura del Estado, ¿no? Por eso los gobiernos no imponen estos regímenes fiscales a los más ricos. Sí, tal cual, digamos, ese concepto de captura del Estado, captura política, lo que menciona es que al final de cuentas las élites económicas, al concentrar tanta riqueza, pues concentran muchísimo poder. Y al concentrar muchísimo poder, pues pueden ejercerlo para, con las élites políticas, hacer de alguna manera, ya sea por acuerdos, por ejemplo, en Estados Unidos es legal incluso que haya aportaciones monetarias a las campañas, desde privados a las campañas. Aquí se quería legalizar, por cierto, pues de en la hecho, reforma. En el plan B, quién sabe cómo venga, ¿no? Porque no se ha hablado de ese tema. No se ha hablado de ese seguro. tema, entiendo que no lo tocaban, quiero creer, no, tampoco estoy muy seguro, pero bueno, se quería legalizar, no se legalizó. El tema es que hay formas, otra vez, legales e ilegales por las cuales las élites económicas pueden influir en las élites políticas para que ese régimen que las beneficia siga, ¿no? Y bueno, en muchos casos son las mismas personas, ¿no? Las élites políticas y las élites económicas. Así es, y efectivamente los efectos de esto, de esta captura del Estado, es que llegan a bloquear iniciativas públicas que hubieran ayudado a disminuir esta desigualdad, y también se refuerza el discurso que justifica estos privilegios adquiridos por la élite en la aparición, obviamente, en debates, en medios de comunicación, etcétera. Hay un estudio, doctor, rápidamente, porque se nos termina el tiempo, que dice: la desigualdad se hereda, y es un informe que precisamente se dio a conocer recientemente. Ahorita te paso el dato, pero dice: la desigualdad se hereda, solo el 12% de los hijos de padres sin estudio termina la universidad. Muestra la escasa movilidad social en América Latina y el Caribe, y cómo las brechas son más hondas en población indígena y afrodescendiente, que es un tema. Seguramente recuerda, y el auditorio también, hace una década Craig Fowler, profesor de la Universidad de Cincinnati, diseñó una ilustración en la que mostraba las diferencias entre igualdad y equidad, ¿no? En el primer escenario, 3 niños de diferentes estaturas están en una caja del mismo tamaño para ver un partido de béisbol. En la imagen que le sigue representa la equidad. Cada joven está precisamente en un escalón adaptado a la altura para que los 3 tengan la misma
panorámica. En la primera gráfica pues, se ve que un niño no ve absolutamente nada y en los otros ya los tres. En Latinoamérica y el Caribe es este fenómeno la región más desigual del mundo. Estos soportes de equidad son prácticamente inexistentes y las secuelas de la inequidad se arrastran de generación en generación. El 12% de los hijos de padres con bajos o nulos estudios terminan la universidad, según el reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina, que se dio a conocer hace algunos días. Es decir, para las nuevas generaciones sigue siendo difícil ver el partido, ¿no? Es muy difícil y cerrando tal vez con esto, he visto que ponen estas imágenes que mencionas de ver el partido y decía, digamos, hackeando el sistema, como dicen. Hay otras que decían, bueno, ¿qué tal si no hay reja? ¿No? Ni siquiera tienes que digamos, igualdad, equidad, ni siquiera es tema de una competencia, siguiendo que hablamos mucho de las competencias dentro de esta idea meritocrática, ni siquiera tendría que ser una competencia necesariamente, ¿no? Ni siquiera tendría que haber una reja que tengas que superar para poder ver el partido, pero, y bueno, en ese meme que había decían, en el socialismo no habría reja, ¿no? No estoy seguro y seguro es mucho más complejo que lo que podemos abordar. A lo mejor el socialismo ahorita. no hubiera nada, doctor. No, estaría interesante hablar de eso, pero bueno, el tema es que me parece justo que para cerrar todas estas ideas, pues al final de cuentas no siempre tiene que ser una competencia y todas estas formas distintas de desigualdad, de igualdad, de equidad, de dar oportunidades para todos, pues al final de cuentas justicia. Hablan al final de cuentas justo ese término de justicia y de que todas tengan pues lo suficiente para poder también vivir de una manera adecuada en la sociedad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor e investigador del Departamento de Sociología del CUSH y también coordinador del Observatorio sobre Desigualdades del CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo muchas gracias a usted, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.